Queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso y el día de hoy nos está acompañando el periodista cultural José Legaspi, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas en este miércoles porque siempre nos tiene temas muy interesantes. Y bueno, antes de entrar en materia de información, José, bienvenido. ¿Cómo te encuentras en este miércoles, mitad de semana? Muy bien, Salvador, sobre todo por la tierrita que hay aquí en la comarca lagunera, el clima agradable y como siempre es un placer estar por aquí en tu programa Ánimo Laguna. Siempre un gusto que nos estés acompañando, ya lo mencionas, pues bastante calorcito el que se siente por ahí afuera, aquí en la comarca lagunera, y esperemos que así continúe para los que somos Team Calor. José, en materia ya de información y de esta sección tan agradable, nos vas a platicar acerca de que se cumplieron 60 años de la primer visita del cuarteto más famoso de la historia, el cuarteto de Liverpool, los Beatles, a Estados Unidos. Sí, hoy día 7 de febrero, pero de 1964, los Beatles aterrizan en el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York con un tumulto de personas. Ahí varía la gente, la contabilidad. Unos dicen que 3,000, unos que 5,000, pero la festividad que hubo en esa primera visita norteamericana de los Beatles fue sorprendente y única. Por supuesto, para iniciar, comentarte acerca primero, ¿cómo se da esta llegada del cuarteto a Estados Unidos? Porque pues ellos siempre habían estado en tierras europeas, se hicieron famosos pues ahora sí que en el otro lado del mundo, y bueno, comienza su popularidad alrededor del globo terráqueo en cuanto a la música. ¿Cómo se da esta llegada y para qué ciudades había conciertos? Porque pues vinieron hacia precisamente algún concierto. Son los Beatles en el 63 en Gran Bretaña, pues, explota la Beatlemanía. Ajá. La prensa de aquel país los bautiza de esa manera, ese fenómeno, ese tumulto, y donde iba a presentarse los Beatles en aquellas épocas, siempre había gente alrededor de ellos, Ajá. tumultos, histeria, música, se paralizaban las ciudades o los países donde iban a visitar, y eso fue parte importante para que los Beatles fueran a Norteamérica. Se mencionan que Ed Sullivan ve ese fenómeno y lo quiere traer a Norteamérica. Entonces son situaciones que van dando al clavo en ciertas situaciones. Ya con el tiempo se va dando también nueva información, porque los Beatles mencionaron que querían ir a Estados Unidos no antes sin lograr un número uno, pero si no se hubiera logrado ya había ciertas negociaciones o ciertas pláticas para que fueran a suelo norteamericano. Entonces ellos ya eran número uno cuando visitaron tierras norteamericanas, lograron su cometido como tal y después viajan a Estados Unidos. Recordar que antes no había redes sociales como las conocemos ahora, la manera y la difusión de la llegada de los Beatles pues se daba mediante, precisamente valga la redundancia, los medios de comunicación de esa época. Es que es una, un tintero muy interesante, Ujú. en el sentido de cómo fue proyectado los Beatles para entrar al suelo norteamericano o al mercado estadounidense. Se supo hacer muy bien de entrada, porque antes que llegaran los Beatles se calentó el ambiente Ajá. positivamente. Varios artistas de Hollywood traían su peluquita en la televisión, ciertos programas en vivo. Entonces se fue creando esa tormenta perfecta para que los Beatles llegaran en un momento decisivo, pero fue trabajado. Los mismos medios de comunicación hicieron su trabajo para que la Beatlemanía en suelo norteamericano tuviera ese impacto. Los periódicos, fue muy bien pensado todo esto, independientemente de con las difusiones que había en ese momento, y no olvidar que la tecnología de 1964 estaba en la vanguardia. Sí, por supuesto. Además de que el conocer a los Beatles era solamente por estos discos que vendían antes, la gente que era fanática de la música y sobre todo de ellos, pues tenía por ahí los que habían ya salido a la venta, entonces se convirtió totalmente en uno en revuelo en prácticamente todo el país. En donde se presentaron, hubo gente de distintas ciudades que acudieron a sus conciertos y que bueno, eso también generó, hasta donde tengo yo entendido, Sí. pues para el turismo de Estados Unidos o de las ciudades donde se presentaban, pues bastantes ganancias, además de la que se llevaron los Beatles. Hay que partir de algo que es importante. También tiene que ver mucho las negociaciones de los países, Ajá. de Estados Unidos, Inglaterra.
a finales de, de la década de los 50, 58 o 59, se firma un tratado de libre comercio de cultura de ambos países. Ajá. Entonces se facilita un poco más la entrada de toda la cultura, la música. Fue importante. También mencionar que en ese hueco del 59 al 62, antes de que llegaran los Beatles a Norteamérica, hubo un pequeño detalle que pudo haber cambiado todo el show, que fue la llegada de Elvis Presley a Inglaterra, a Londres. Se le hizo una invitación formal por la reina Isabel II para entregarle un premio importante o una de condecoración, pero como el coronel Parker tenía muchos problemas migratorios, por miedo a que ya no lo dejaran entrar al país, automáticamente Elvis Presley no entró a cambiar el panorama y que se convirtiera en Elvismanía. Sí, y precisamente quería tocar ese tema. La diferencia son contemporáneos, Elvis y The Beatles. La diferencia aquí es que pues The Beatles pudieron visitar distintos países, digo, entre ellos Estados Unidos, que es el tema del día de hoy. Sí. Pero Elvis nunca salió de Estados Unidos. Por ahí puede ser la gran diferencia. Digo, los dos tienen sus millones y millones de fanáticos, pero creo que por ahí los Beatles hicieron todavía un poquito más de fama que Elvis. Digo, no me crucifica la gente que es fanática de Elvis, pero siento que por ahí va la sintonía. Es que hay que poner los contextos. Ya lo ves a través de la historia y cambian muchas situaciones. Claro. Se modifica totalmente lo que se vive y se aparejan muchas cosas. Elvis en sí venía ya en la decadencia, dio esa transformación importante. Ya no siguió él por cuestiones de su representante, Tom Parker, el general. Entonces cambió toda esa situación, y una de las cuestiones más importantes donde hace la diferencia con los Beatles fue el carácter musical. Los Beatles sacaron el carácter para proponer nuevas cosas, no se intimidaron, porque también hubo cuestiones delimitantes de la disquera, del mismo representante de los Beatles, la misma industria musical, y ellos sacaron la gallardía. Elvis no, Elvis siguió con las baladitas y ahí se quedó. Claro, por supuesto, es parte de la diferencia, pues en lo musical. Ahora, volviendo al tema de los Beatles en Estados Unidos, pues ya vimos que la gente se lleva esa alegría de tenerlos en su país, pero los Beatles, ¿qué se pudieron llevar de Norteamérica, pues para ellos y para su trayectoria, lo que siguió para ellos? La importancia mundial. El que domina un mercado importante o el más importante del mundo, que es Estados Unidos, te catapulta a todos los países del orbe. Claro. La Beatlemanía norteamericana colapsó con la Beatlemanía inglesa o europea, rompió, porque fue una expectación enorme. Los Beatles se cambiaron drásticamente en el sentido de cómo llevar una rueda de prensa. Ahí entró la broma, el sentido del buen humor, el humor negro, la simpatía. Una de las cuestiones más importantes de los Beatles en cuestión de dominación de mercado, de penetración, es la personalidad. Son 4 individuos que tienen algo, un ángel espectacular, que ya no se va a volver a ver. Ese tipo de fenómenos son únicos, ¿verdad? Por la esencia que traen esas personalidades, su talento, y aparte la proyección que supieron darse fue el adecuado, se conjugó todo. Por supuesto, en este aspecto es lo que siguió para ellos en la carrera, como mencionas, después de visitar Estados Unidos. De hecho, pues algunos de ellos todavía radicaron por ahí un tiempo en Estados Unidos, y ahora totalmente el mercado, digo, de los que todavía quedan de este cuarteto, pues es prácticamente Estados Unidos, que es de donde tú dices, si dominas el mercado americano, pues dominas prácticamente todo el orbe en cualquier aspecto musical, actoral y deportivo. Ahora, hay por ahí redacciones de cómo fue el concierto ya como tal en Estados Unidos, porque pues era la primera vez que ellos cantaban para un público totalmente en vivo en tierra norteamericana. Sí, están los documentos visuales, ya sea fotografías o video, y también la prensa de ese momento fue muy seguido por el impacto mediático que tuvo y lo que generó. Fueron parte fundamental
de algo que también creo que ya no va a volver a pasar o no ha pasado, parar una ciudad multicultural como fue Nueva York. Claro. Estas personalidades de las cuatro pararon todo el entorno de New York por lo que traían. Ya no lo vas a volver a ver en esa importancia, porque ahí se maneja la cuestión política, económica y cultural. En cuestión cultural está catalogada como en ese entonces la segunda ciudad más importante. La primera era Londres. Ahorita ya cambió la situación, está al revés. Sí, claro. Pero son factores a considerar que no se hablan. Más allá de los Beatles, es eso, que trastocó una ciudad con mucha vida, con cultura, en todos los ámbitos, y la transformación que se dio. Eso también fue muy importante. Por supuesto, mencionas, se paraliza totalmente la ciudad. Si bien podemos mencionar por ahí el país, pero bueno, más en el aspecto de la ciudad, se paraliza en Nueva York. Creo que pocos eventos en la historia han logrado que una ciudad de las grandes en Estados Unidos, llámese Chicago, por ahí, incluso Los Ángeles, Nueva York, se paralicen para un evento. Y sobre todo por ser musical, digo, por ahí está la Copa del Mundo quizás, por ahí puede haber algún, no sé si de conciertos en otro aspecto, pero los Beatles lograron hacer eso. Eso te habla precisamente del enorme auge que tenían a nivel global. ¿Quieres saber una anécdota que hablas de la Copa del Mundo? Ah, claro que sí. Ya ves que se jugó en 1966 en Inglaterra. Ajá. Y uno de los juegos o concentración de Brasil estuvo en Liverpool. Los Beatles querían cantarle al Rey Pelé, querían amenizar un ratito y conocerlo. Dos grandes genios en sus ramos cada uno. Pero ¿qué crees? El director técnico de Brasil no iba a permitir la indisciplina y que esos greñuros vinieran a poner el ambiente rebelde. Así de grande eran los Beatles. No, bueno, digo, de habérselo permitido, creo que hubiera sido también una muy buena anécdota, incluso para Rey Pelé. Pero vaya, o sea, imagínate hasta dónde llega la trascendencia pues, de este cuarteto de Liverpool. Algo más acerca de pues esta llegada de los Beatles a Estados Unidos, José. Son enormes. El análisis puede llevar rato, pero también la gira duró 10 días como tal. El día 9 de febrero de ese mismo año van al show de Ed Sullivan. Ajá. Paralizan el país con 73 millones de telespectadores viendo la presentación en televisión abierta. Algo equiparable fue Elvis Presley en el 56 con 60 millones de televidentes. Puedes ver el fenómeno de varias maneras, pero son los dos únicos que han tenido ese arrastre en particular, en el sentido de la muchedumbre, el fanatismo y todo lo que genera las revoluciones culturales. Y los Beatles en este día de hace 60 años cambiaron muchas cosas. ¿Y cuál fue una de las situaciones que vino ganando los Beatles y que aportó? Volver el rock and roll a Estados Unidos, y la invasión británica también es un día importante porque ese día viene la avalancha de grupos a Norteamérica de la ola inglesa como The Who, Animals, Rolling Stones, por mencionar. Por supuesto, abrieron prácticamente puertas enormes para que todas estas agrupaciones, también muchas de fama mundial, pudieran llegar con ese auge también a los Estados Unidos, no superando por supuesto de los Beatles, pero llegando y abriendo las puertas de Norteamérica. Es que es difícil superar eso, es lo más alto, y todo lo que se genera socialmente. También en la situación mediática, y que se ha analizado y que varias gente ha dicho que tener más expectativa que políticos, que reyes, juntar esa muchedumbre, coreando tus nombres, las pancartas, es un hecho único, porque fue a voluntad, fue a buscar esa gente la empatía del pelo largo, del mensaje, la juventud, y todo eso los Beatles
fue un impacto que hasta el día de hoy se sigue comentando, analizando y viendo a retrospectiva, y que es una de las fechas más importantes del rock, pero también de la historia de la humanidad, y también importante para la historia norteamericana. Por Como tal. supuesto. Ahora imagínate si hubiera habido redes sociales en ese entonces, el hashtag Beatles in USA, no sé, algo parecido, le hubiera sido totalmente el trend de ese momento, José. Pero también, ya platicado por los protagonistas, dicen que ahorita Paul McCartney menciona que es más difícil llevar la fama en la actualidad, en el sentido por las redes Sí, sociales, claro. por todo lo mediático que hay, que él pone más tranquila la Beatlemanía él que lo que vive actualmente, porque también él también ya se dio cuenta de ciertas situaciones de manejo de masas. Dice, en la Beatlemanía nosotros queríamos forzar cosas, acelerar, y eso en automático genera que la gente se vuelva loca, se vuelva agresiva. Yo cuando voy a mis conciertos y hay ese tipo de masa, me voy tranquilo, pausado, doy cierta cobertura para que la gente se abra y sea más benigna. Son situaciones que a la larga se van dando cuenta de cómo manejar a la gente cuando es en masa, y la idolatría. Sí, por supuesto que eso lo vas aprendiendo pues con el tiempo, con las experiencias que te da por ahí. La vida a veces buenas experiencias, a veces muy malas, pero bueno, esto ocurre con ahora todos los artistas en ese acercamiento que tienen con los fanáticos, digo acercamiento en las redes sociales, porque ya pues ahora sí que se puede decir que cualquier persona puede invadir tu espacio por ahí nada más hashtagueándote o dándole una arroba, y pues bueno, finalmente es parte de lo que ve tanto el artista, quizás por ahí la gente que trabaja en las redes con el artista, pero bueno, es un tema para desglosar también. José, en este día te agradezco muchísimo tu tan valiosa participación. Antes de culminar, tus redes sociales, ¿en dónde te escuchan y con qué cerramos? Estamos en Facebook, Legaspi Cultural, en Instagram, José Legaspi con doble I latina. Estamos en Radio Universidad 89.5 de su FM todos los miércoles de 7 a 9. Perfecto. Expresión cultural. Perfecto, ahí para que lo vayan a ver para que lo vayan a escuchar, perdón, el día de hoy, 89.5 FM, Sí. Radio Universidad. José, muchísimas gracias el día de hoy por tu participación. Te esperamos el próximo miércoles. Al contrario, gracias a ti, y es un placer estar aquí en Ánimo Laguna. Perfecto, muchas gracias, José.